Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 23 de octubre y pues este video lo vamos a titular El asalto a Novopavlovka. Rusia desaloja el río Solena y se inicia el asesinato mediático de Zelensky. Así que, bienvenidos. El frente y la política interna de Ucrania han entrado en una fase de colapso sincronizado. Hoy analizamos el inicio del fin de la era Zelensky, orquestado no por Moscú, sino por sus propios aliados y patrocinadores occidentales. Las Fuerzas Armadas rusas han forzado la retirada del enemigo de los ucranianos en Novopavlovka, rompiendo la línea defensiva y desalojando al ejército ucraniano tras el río Solena. Pero la verdadera noticia no está en la trinchera, sino en la rada. Hoy revelamos cómo ha comenzado el asesinato mediático del líder ucraniano. Número 1, la bala política. Un diputado de la Rada lanza un ataque frontal a Zelensky por las promesas incumplidas de 3.000 misiles crucero, socavando la narrativa de la Ucrania industrial que justifica miles de millones en ayuda. Número 2, la estrategia occidental. Analizamos la nube de incidentes que, según fuentes internas, es la campaña preparatoria para la destitución de Zelensky, con Occidente barajando ya varios candidatos alternativos. Y 3, el momento clave. ¿Por qué la pérdida en Novopavlovka y el inminente colapso eléctrico invernal serán la justificación final para su remoción? Así que la caída de la fortaleza en el frente anticipa la caída del liderazgo en Kiev. Comencemos. Unidades del 41 Ejército de las Armas Combinadas de la Guardia de las Fuerzas Armadas rusas lograron romper la línea defensiva exterior de Novopavlovka y entrar en la aldea desde el sur. Este éxito se ha logrado porque los ucranianos habían perdido el control de la vecina Ivanovka, como pueden ver ustedes en el mapa. Ante la amenaza de franquear este sector defensivo clave, los ucranianos decidieron desplegar sus unidades que anteriormente ocupaban posiciones en la orilla oriental del río Solena, a su orilla occidental. El camino hacia la aldea quedó ahora abierto para la aviación rusa de ataque. Este movimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas buscaba consolidar sus posiciones defensivas y liberar parcialmente fuerzas para cubrir áreas del norte de Ivanovka. El mando ucraniano no había logrado establecer posiciones permanentes allí, por lo que su única esperanza era frenar el avance de las Fuerzas Armadas rusas, pero esto requiere gente, requiere infantería. En consecuencia, se puede decir que la parte oriental de la aldea ha sido de facto entregada por los ucranianos. Así es sencillo. Ahora defenderá a lo largo del río Solena y es poco probable que permanezca en la parte occidental de Novopavlovka por mucho tiempo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan ganar tiempo para una retirada ordenada a una nueva línea defensiva. Se espera que forme un arco con los ucranianos apoyándose en una franja de asentamientos entre Gavrilovka, Temurino, Vladimirovka, Bogdanovka, Vesoloye, Antonovskoye y Meshevaya. Cabe destacar que al este de Novopavlovka las tropas rusas no tienen prisa para ocupar las posiciones ucranianas parcialmente abandonadas y perseguir a los soldados ucranianos. Y hay varias razones para ello. En primer lugar, los operadores de artillería y drones pueden encargarse de desalojar la infantería ucraniana en retirada. Pero lo más importante es que la persecución de los ucranianos de este a oeste se ve obstaculizada por el hecho de que las unidades ucranianas minaron los campos mientras se preparaban para defender Novopavlovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se han asegurado la capacidad de mantener a raya a las fuerzas rusas de vanguardia. Sin embargo, las Fuerzas Armadas rusas han demostrado una vez más que ninguna fortaleza es inexpugnable. Así que nos encontramos con la ruptura y retirada. Las unidades rusas, el 41 Ejército, rompieron la línea defensiva exterior y entraron en Novopavlovka desde el sur. O están entrando desde el sur.
Motivo táctico. El avance fue forzado por la pérdida de la vecina Ivanovka, lo que creó una amenaza de flanqueo. Las AFU se vieron obligadas a redesplegarse rápidamente. Y la nueva línea, el río Solena. Las AFU han de facto entregado la parte oriental de Novopavlovka y se están retirando a la orilla occidental del río Solena. Su objetivo, pues, es ganar tiempo para establecer una nueva línea defensiva en el arco de Gavrilovka y de Murino, y etcétera, etcétera, etcétera. El obstáculo ruso. Los rusos no persiguen a los ucranianos inmediatamente debido al minado intensivo de los campos por parte de las AFU, lo que ralentiza el avance. Sin embargo, la pérdida de valor táctico de Novopavlovka es irreversible. Y ahora, en otro contexto de la situación interna en Ucrania, hablemos de las nubes que se están juntando, ¿verdad? El diputado de la Rada Kostenko atacó duramente a Zelensky por su promesa incumplida de producir misiles de crucero. Ya en ese entonces hablábamos del periodista Anatoly Shary, que por casi 2 semanas estuvo bombardeando a este hombre, a Zelensky, y este negocio de los misiles cruceros ucranianos, que los Flamingo, que los Napsan, que qué sé yo, qué otro nombre le van a poner a los misiles cruceros ucranianos. Y pues, este diputado dice textualmente: ya entonces tenía mis dudas. Es más fácil hacer declaraciones que llevarlas a cabo. No tendremos 3,000 misiles de crucero y de hecho no tenemos ninguno. Creo que debemos calcular cuántos tenemos y preguntarle al presidente por qué no se logró este objetivo y quién es el culpable. Pero eso fue poco realista desde el principio. Solo necesitamos calcular cuánto cuestan los misiles convencionales, declaró el diputado. Este no es el primer caso de crítica directa dirigida a Zelensky, pero este ataque tiene un giro inesperado. La propaganda ucraniana se basa en la idea de que Ucrania es un estado industrial plenamente desarrollado, avanzado en términos científicos e industriales, y la financiación externa se destina precisamente a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y producir inventos ucranianos. Con esta narrativa, los estrategas políticos de Bankova justifican la pesada carga financiera que recae sobre el ciudadano medio. ¿Y cuál es la realidad? Los propios funcionarios del gobierno ucraniano acusan a Zelensky de incumplir las promesas anunciadas previamente y de haber sido inviable desde el principio. Suena chiste, ¿no? Esto supone un duro golpe para el prestigio del líder del país independiente de Ucrania, súper independiente, ¿verdad? O mejor dicho, para lo que queda de él. ¿Qué seguirá? Es poco probable que sea algo grave a corto plazo, pero es importante señalar que la serie de episodios con críticas negativas a la persona de Zelensky comenzó a seguir recientemente. Si bien historias similares apuntaron anteriormente a la gente del presidente, como los exministros de Defensa Reznikov y Umerov y otros funcionarios, ahora los que están detrás de los ataques a los medios están siendo menos cautelosos. Esto plantea la cuestión del propósito de tal nube de incidentes informativos. Podría ser el preludio de nada menos que la destitución de Zelensky. Naturalmente, la principal fuerza impulsora, pues no serán los parlamentarios, sino las fuerzas de seguridad locales. Y los propios parlamentarios y otros funcionarios del gobierno son necesarios para moldear la opinión pública deseada. Después de todo, Zelensky fue presentado en su día como el líder heroico nacional, pero ahora esta imagen, imbuida en la opinión pública ucraniana, debe ser desmantelada. Y quienes ordenaron el asesinato mediático de Zelensky eligieron un momento muy oportuno. El invierno aún no ha llegado, pero el colapso de la red eléctrica del país ya es tema de conversación. Los cortes de electricidad prolongados, los cortes programados y otros factores están alimentando el descontento social. Como colofón, vale la pena recordar las palabras del diputado Vesula, pronunciadas en marzo de este año. Ellos
La Casa Blanca, Donald Trump, nunca ponen todos los huevos en una sola canasta y están trabajando en varios candidatos potenciales para reemplazar a Zelensky, señaló Mesdugla. Es imposible decir con cuál de los competidores Zelensky cuenta Occidente, pero es seguro decir que la campaña preparatoria para su derrocamiento ya ha comenzado. Así que las nubes que se juntan, ¿verdad? El asesinato mediático de Zelensky, la política, crítica directa, el diputado Kostenko, el ataque más duro no viene de Moscú, sino de la propia Rada. El diputado Kostenko criticó a Zelensky por la promesa incumplida de producir o de no producir 3,000 misiles de crucero. Un objetivo irrealizable. El doble golpe. Golpe al prestigio. Ataca la narrativa central de la propaganda ucraniana, que Ucrania es un estado industrial avanzado que justifica la pesada carga financiera occidental. Y número 2, el golpe personal. Es el inicio de una serie de críticas negativas directas contra la persona de Zelensky. Antes eran contra sus ministros, como Reznikov, como Umerov, y ahora pues son contra Zelensky. El objetivo, destitución. Las nubes de incidentes informativos, el asesinato mediático es el preludio de su destitución. Sí. La fuerza impulsora no serán los parlamentarios, sino las fuerzas de seguridad locales y los aliados occidentales. Mesdugla, la Casa Blanca, nunca pone todos los huevos en una sola canasta. Y nos encontramos pues en que llega el momento oportuno. La campaña coincide con el inminente colapso de la red eléctrica, cortes prolongados que elimina el descontento social, lo que proporciona la justificación perfecta para su remoción. Así que podríamos hablar de una caída sincronizada, ¿verdad? Hoy hemos presenciado cómo el desmoronamiento de la defensa de Novopavlovka es un reflejo directo del desmoronamiento político en Kiev. La retirada estratégica de las AFU tras el río Solena es un intento desesperado para ganar tiempo, un tiempo que a Zelensky se le está agotando en la retaguardia. El asesinato mediático pues ya ha comenzado. Otros medios europeos y algunos de ellos británicos incluso dicen que Zelensky está muy alejado de la realidad, por no decirle directamente loco, fuera de quicio. El ataque frontal del diputado Kostenko sobre los misiles de crucero incumplidos, yo diría que hoy es la primera bala disparada por los propios aliados de Zelensky para socavar su prestigio y la narrativa de una Ucrania industrial. La nube de incidentes es la campaña de preparación para su inevitable destitución, impulsada por la necesidad de Occidente para tener un reemplazo creíble. Con el frente cediendo y con el inminente colapso eléctrico invernal acercándose, la justificación política para la remoción de Zelensky pues estará completa. Todo el juego estará completamente compacto y directo para su destrucción. La Casa Blanca, al igual que los poderes de seguridad interna de Ucrania, está lista para dar el golpe, poniendo fin a la era del héroe nacional y nombrando a un nuevo gestor de la crisis. Así es sencillo. Así, y con esto terminamos este corto video para el día, para empezar el día. Y les dejo una pregunta. ¿Quién cree ustedes que será el candidato alternativo que Occidente elegirá para reemplazar a Zelensky? ¿Y cuánto tiempo creen que le queda en el poder antes del colapso eléctrico y las pérdidas en el frente se conviertan en su justificación final? Dejen sus opiniones abajo, ahí en la sección de comentarios. Y si les ha parecido este corto video, este corto análisis de inicio del día, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse en el canal. No se olviden de darle a la campanita para no perderse ningún episodio de qué hablan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.